Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Qué penoso esta situación en el país. Nuestro Ecuador, por primera vez en la historia, un asesinato tan fatal. Vamos a luchar hasta que se vaya este hombre que no sirve para nada. No se puede violentar el sistema democrático. No se puede violentar la Constitución. Otro día de caos en la capital del Ecuador. Este viernes se registran disturbios en el centro de Quito, en el 9º día de protestas contra el gobierno del presidente Lenín Moreno. Grupos indígenas y policías se enfrentaban en los alrededores de la sede de la Asamblea Nacional. Hace minutos, el presidente de la República habló en cadena nacional e insistió, como lo hizo el día de ayer, en entrevista con NTN 24, en que la única forma de dialogar es en paz. Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. El presidente Moreno habló después de que los indígenas denunciaran que estaban siendo atacados con balas. Esto decía uno de los dirigentes en la protesta. Nos están reprimiendo este momento. Este momento nos están asesinando este momento con estas armas. Aquí está, un calibre 12. Calibre 12, cuando hablamos esto, alcanza los 30, 60 metros. Esto no es como dicen bala de goma. Esto es una bala verdadera que asesina al pueblo. Hoy están matando a la gente, están matando al pueblo. El Lenín Moreno está matando a su pueblo. Justo después de esto hablaba el presidente Lenín Moreno en cadena corto, lo que veíamos hace un minuto, pero lo hizo en cadena nacional. Vamos a Quito, la capital ecuatoriana. ¿Qué está sucediendo a esta hora? Se lo preguntamos a Néstor Aguilera, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Néstor. Se mantiene invariable la situación en el Ecuador en este 9º día de paralización nacional. 1.070 es el número de personas detenidas hasta el momento, según un reciente balance publicado por la Defensoría del Pueblo. Esta mañana también ha habido bastante violencia en cuanto tiene que ver a las protestas localizadas al fondo, muy cerca de la Casa de la Cultura, la Asamblea Nacional y el centro de la ciudad. Me acompaña Cristian Rivera, él es paramédico de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cuál es el balance, Cristian, en cuanto tiene que ver a la participación de ustedes como personas que socorren, que ayudan a quienes están participando en esa zona? Un cordial saludo, Néstor. Desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde hemos atendido 30 personas, de los cuales 22 son manifestantes y 8
policías. Ellos han presentado lesiones en su rostro, en su cuerpo, en su cabeza por impactos de bombas lacrimógenas, por impacto de piedras y también de petardos. Inclusive algunos de ellos, por la gravedad de sus lesiones, han tenido que ser trasladados en helicóptero hacia hospitales cercanos. Es importante señalar también que estos enfrentamientos que se producen en San Blas, en la Asamblea y en el centro histórico, ha hecho que nosotros evacuemos a 6 adultos mayores, algunos de ellos 2 con discapacidad que viven solos en el centro histórico y que corrían el riesgo de morir asfixiados. Usted tiene mucha experiencia, aproximadamente 25 años en este tipo de tareas. ¿Había visto un grado de violencia tan elevado como el de esta ocasión, esta protesta? Bueno, hoy en realidad que nosotros nos hemos puesto a buen recaudo. Recordemos que en los últimos días han sido atacados vehículos de emergencia como ambulancias y equipos del cuerpo de bomberos, así como también el personal prehospitalario. Recordamos a la ciudadanía que nuestro trabajo es humanitario y neutral. Lo que buscamos es aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias. Hoy ha sido un día muy violento, donde tanto la policía como los manifestantes han utilizado todos los implementos y han generado este tipo de heridas graves. Muchísimas gracias, Cristian Rivera, paramédico de la Universidad Central del Ecuador. Hay bastante irregularidad en cuanto a la circulación de vehículos y también a la circulación de personas en zonas cercanas a la Asamblea Nacional, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también lugares como el Parque El Arbolito y otras también muy cercanas desde donde generamos esta señal. En Quito, Néstor Aguilera, Voz de América para NTN 24. Muchísimas gracias por esta información. Me quedo con lo que decía el paramédico, ha sido un día muy violento. Cuando son las 5:10, hora costa este de los Estados Unidos, quiero saludar a César Roón, él es asambleísta por el Partido Social Cristiano del Ecuador. Asambleísta, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Ileana, buenas tardes, un gusto enorme estar con ustedes esta tarde. Un día muy violento, ha dicho el paramédico, violento por ambos lados. La pregunta es, ¿hasta dónde va a continuar escalando la violencia? ¿Habrá espacio para el llamado del presidente Moreno de que se puede dialogar siempre que se dialogue en paz? Ileana, hoy en la tarde y en el transcurso del día han llegado más buses cargados de indígenas, muchos del oriente ecuatoriano. Es decir, que el nivel de confrontación y violencia, lejos de alejarse, aumenta. No sé hasta dónde quieren llegar. Realmente el Ecuador requiere de que nos sentemos todos en una mesa de diálogo a resolver los problemas. La paz social se construye con acuerdos, con democracia, dejando de lado muchas actitudes, especialmente las violentas. La paz social se construye con acuerdos y eso es lo que necesita el día de hoy. Hoy hemos tenido una rueda de prensa en Guayaquil, el bloque del Partido Social Cristiano, llamando la atención a las autoridades de la Asamblea Nacional para que convoquen inmediatamente a una reunión del Congreso de la República para eso, para defender la democracia, para defender la institucionalidad, para defender lo que hay que defender. No podemos estar nunca a favor ni de la violencia y peor de la sedición que se está cocinando en el Ecuador para tumbar al gobierno del presidente Moreno. ¿Hay alguna duda de que la Asamblea pueda estar al lado del presidente Moreno? La Asamblea es un ente político y por lo tanto está representado todo el tejido social en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, las grandes resoluciones, los grandes acuerdos y las leyes se hacen por votación. Y por lo tanto, pues lo que tiene que haber es un compromiso nacional. Ya veremos quiénes están a favor de la democracia, quiénes están a favor del Estado de Derecho, quiénes están a favor de la institucionalidad del país y quiénes están por golpe de Estado. Esto lo vamos a saber en pocas horas o en pocos días, porque aquí las cosas se tienen que resolver con absoluta claridad y transparencia. La Asamblea Nacional no es una asamblea gobernista, la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y la Asamblea Nacional tiene que defender una sola cosa, la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad del país. Ayer conversaba con el ex candidato presidencial Guillermo Lasso y él decía que había que, más allá de toda diferencia, había que cerrar filas en torno al presidente Moreno porque él representaba la democracia en este momento.
Pero también decía que le gustaría ver posiciones más claras. Yo le escucho a usted ahora hablar y decir en pocas horas o en pocos días vamos a ver quién está con la democracia o quién está contra ella, y las dudas surgen y por eso insisto en preguntarle, ¿hay factores dentro de la Asamblea que puedan estar pensando en destituir al presidente Moreno? Sería muy lamentable. Pero sin duda todo el grupo correísta está a favor de la destitución del presidente Moreno. Lo han anunciado públicamente. No es extraño. Es público, es notorio, están en las manifestaciones, están por que el presidente Moreno deje el poder, se vaya. Y entonces nos estamos olvidando de la democracia. La democracia se construye con acuerdos y se tiene que respetar la voluntad popular de las urnas. Por lo tanto, pues no podemos nosotros de ninguna manera como Congreso de la República ni como sociedad civil permitir en el Ecuador que se dé otro golpe de Estado. Ahora, más allá digamos, del grupo correísta, la pregunta es, ¿suman los votos suficientes para apoyar la democracia, la Constitución, para apoyar finalmente el Estado de Derecho en el Ecuador? Bueno, usted sabe que para destituir a un ministro de Estado o al presidente de la República se necesitan las 2/3 partes de la votación. Es decir, se necesitarían 92 votos, cosa que no la veo venir por ningún lado. Por lo tanto, pues, hay muchos partidos políticos y hay muchos actores políticos en el país que han manifestado abiertamente también a favor de la democracia. Por lo tanto, pues, esto es de votos, esto es de compromiso, esto es de acuerdo. Y eso lo vamos a saber en los próximos días cuando se reúna finalmente la Asamblea Nacional, toda vez que su presidente finalmente salió el día de hoy después de nuestra rueda de prensa manifestando que va a convocar una reunión en los próximos días. Asambleísta Roón, ¿qué hay detrás de todo esto para usted? Detrás de todo esto hay un complot, hay un proceso de golpe de Estado maquinado por el expresidente de la República, utilizando al movimiento indígena, que hoy pues dice desmarcarse de los violentos, pero ha asumido grandes responsabilidades y grandes violencias. En el país no lo podemos aceptar. No hemos visto, por ejemplo, ayer cómo se agredió criminalmente al periodista Paredes, quien fue perseguido por un acto criminal donde el que le lanza la piedra le persigue por la espalda y le lanza la piedra y le pega atrás en el cerebro y lo tumba al suelo generándole convulsiones. Estos no son actos aislados. Esto no es posible que ocurra en un país. Hemos visto cómo lanzan bombas molotov con gasolina e incendian y prenden vivos a unos policías. Entonces, las cosas en el Ecuador están muy subidas de tono. Queremos resolver el problema, queremos resolver el conflicto. Entonces, sentémonos racionalmente a conversar y a resolver el problema. Y a resolver el problema en beneficio de los ecuatorianos. Llevamos 9, 10 días parados. 10 días parados donde todos perdemos, donde el país no funciona, donde el país no trabaja, donde el país no produce, donde el país no exporta, donde se ha parado la producción petrolera. Perdemos todos los ecuatorianos y especialmente los más pobres. Esto tiene que terminar. Y si queremos que termine, y si están hablando de que es una protesta pacífica, entonces sentémonos a la mesa a resolver con racionalidad los problemas del país. Sí, lo que no es compatible es el discurso con la acción. Es decir, el referirse a una protesta pacífica mientras en la calle estamos viendo escenas como la que usted está describiendo. Aunque también se dice que, digamos, las fuerzas del orden público dentro del Ecuador de alguna manera también han agredido a los manifestantes. Bueno, lamentablemente, pues la fuerza pública también tiene que defenderse. A pesar de que han sido, a mi criterio, demasiado prudentes, han sido extremadamente cautos, tanto las Fuerzas Armadas como la policía. Hemos visto hace 2 días entrar a todos los grupos de manifestantes a la Asamblea Nacional y la policía hacerse a un lado para que entren a la Asamblea Nacional. Entonces, mire usted todo lo que está pasando en el país. Hoy, pues en un grado de confrontación muy alto, donde hay agresiones de lado y lado, la policía también tiene que defenderse. Escuchaba hoy un mensaje de un policía que decía: yo también soy ecuatoriano, yo también soy del pueblo, yo también tengo hijos, yo también tengo familia, yo también tengo responsabilidades. Entonces resulta que después de todos estos actos nos estamos enfrentando entre hermanos,
nos estamos matando entre hermanos y a palazo y a bala limpia no vamos a resolver los problemas del país ni el conflicto del país. Por lo tanto, hay que sentarse a conversar, hay que serenarse, hay que deponer actitudes y hay que resolver la crisis. Pues quiero agradecer a César Roón, asambleísta por el Partido Social Cristiano del Ecuador, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muy amable. Ileana, muchas gracias. Un abrazo. Igual a usted, igual a usted. Que la paz vuelva a las calles del Ecuador es lo que en la región todos de alguna manera queremos. Son las 5:19, hora Costa Este. El gobierno del presidente Moreno informó el jueves sobre la detención de 17 extranjeros en el aeropuerto de Quito. La mayoría eran venezolanos, lo comentábamos ayer en el programa. Tenían en su poder información sobre los traslados del presidente y del vicepresidente. Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia ecuatoriana y harían parte del colectivo armado conocido como La Piedrita. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. El régimen de Nicolás Maduro tendrá que explicarle al mundo. Estos grupos han sido entrenados desde la Revolución Bolivariana. Son palabras de la diputada Amelia Belisario. El régimen tiene que darle la cara al mundo y decirle por qué creó estos grupos, cómo operan estos grupos y sobre todo tiene que explicarle a Ecuador por qué estos grupos delictivos formados en Venezuela para atacar a los opositores ahora también están atacando a los ecuatorianos. Al ciudadano común no le extraña que desde Venezuela y con la participación del expresidente Rafael Correa se pretenda desestabilizar a Ecuador. Yo creo que sí puede haber eso. Yo creo que sí puede haber por la influencia de Correa. Aparentemente son infiltrados, o sea, pagados para ayudar a esas protestas, pero eso es lo que infiere uno por ahí, ¿no? De acuerdo a todos los documentos que encontraron. Que es donde nosotros tenemos que protestar. Si usted lo mandan para Ecuador a protestar porque le están dando dólares, porque le están dando una influencia, porque lo están transportando en avión para allá, o lo están transportando por vía terrestre, véngase a Venezuela, hermanos venezolanos. Nosotros tenemos que echar vaina en un país donde nos ha recibido nuestros hermanos. Ecuador ha recibido nuestros hermanos que se fueron huyendo de aquí, de este desastre económico y político que existe. El ciudadano común pide que se aplique la justicia de comprobarse la culpabilidad de estos grupos. Que sí se haga justicia, porque en todos los países se necesita hacer justicia para que la gente pueda como tener una obediencia sobre las leyes. Cada país tiene una legislación y si los extranjeros en un país violan la legislación, tienen que ser sometidos a los tribunales correspondientes, pero eso habría que demostrarlo. La diputada Amelia Belisario señala que nada debe sorprender a los países de la región, porque así ha actuado el régimen de Nicolás Maduro durante años. Pero que no nos sorprenden. No nos sorprende por qué, no nos sorprende por la conducta que ha venido teniendo el régimen de Nicolás Maduro en el resto de la región. No nos sorprende porque Nicolás Maduro el día de hoy no soporta que los gobiernos demócratas del mundo le hayan dado su apoyo a la Asamblea Nacional. Y no nos sorprende porque así ha actuado el régimen. Entonces el señor Nicolás Maduro, lejos de tratar de interferir en los asuntos de otro estado, lo que debería estar es ocupándose del país, ocupándose de ordenar aquí cómo va a estar esta situación para que los venezolanos podamos acceder a elecciones libres. Exhortan a los ecuatorianos a no confundirse. La mayoría de los venezolanos en el Ecuador son honestos y responsables. No juzguen a todo el mundo por igual. Y el trato para mí es un acto fundamental que delimita o que te hace presencia sobre una persona. Distintas organizaciones no gubernamentales han dicho que al menos 350.000 venezolanos han huido a Ecuador buscando un mejor futuro para sus hijos y para las personas que dejaron en Venezuela. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló hoy por primera vez desde el inicio de las protestas en el Ecuador. Lo hizo para NTN 24, lo hizo para el programa Cuestión de Poder. Gustavo Alegret estuvo con él, lo entrevistó y está con nosotros en el programa de hoy. Gustavo, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania, muy buenas tardes. La voz de Luis Almagro hacía tiempo que no se le escuchaba en declaraciones públicas. Mantuvimos, como decías, una conversación larga con él en la que le preguntamos diversas cuestiones de la actualidad y sin duda la situación en Ecuador le preocupa, a tenor de sus palabras. Él apunta a esa preocupación y mira a Venezuela y a Cuba. ¿Qué es lo que más le preocupa de la situación en el país suramericano?
Primero que nada, determinadas dinámicas que parecen indicar cada vez más elementos de agresión externa y de intentos de desestabilización externa. Eso creo que es el principal problema que enfrenta Ecuador. O sea, vemos ahí la acción directa de Venezuela y Cuba nuevamente, pero no es una acción aislada en Ecuador. O sea, si uno repasa un poco la región en este tiempo, ve que esas dinámicas se han reproducido en varios de los países. Eso me preocupa porque es un patrón de acción, o sea, como que bolivarianos y cubanos han salido a desestabilizar el hemisferio. El secretario general de la OEA ha sido muy enfático en defender el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a manifestarse, pero tiene sospechas, viendo lo que está pasando, de si realmente están en contra de las medidas económicas aprobadas por Lenín Moreno o de si quieren buscar, a través de esta insurrección callejera, un subterfugio, una manera rápida para llegar al poder de manera antidemocrática, dice él. Y se pregunta por los motivos. ¿Por qué ahora vemos esas inestabilidades en varios países de la región, detrás de las cuales los gobiernos miran y apuntan a Venezuela y a Cuba? Mire, o sea, fundamentalmente las motivaciones de ellos se las tendrían que preguntar a ellos. ¿Por qué cree Pero usted? es muy claro que hay dos acciones cubanas cubanas y bolivarianas en este tiempo que es muy importante que pasaran de alguna manera desapercibidas para la comunidad internacional. La asunción de Díaz-Canel en la presidencia de Cuba definitivamente es un tema por la ilegitimidad que tiene ese proceso, por la dimensión dictatorial y totalitaria que tiene el proceso cubano y que definitivamente ha pasado camuflado en medio de estas situaciones. Y lo otro es el objetivo bolivariano cada vez más fuerte de tratar de cooptar la Asamblea Nacional. O sea, para transformar esa dictadura, esa tiranía, narcotiranía bolivariana en un régimen totalitario, les queda nada más que tomar la Asamblea Nacional. Cooptar la Asamblea Nacional o tomar la Asamblea Nacional. En ese sentido se han movido en este tiempo o con lo que podríamos llamar la mesita del diálogo o quizás un proceso más mediano plazo y a largo plazo, obviamente, de unas elecciones como las que fueron de la reelección de Maduro, pero esta vez para terminar de quedarse con la Asamblea Nacional. Fue una conversación larga, como bien decía Gustavo hace unos minutos atrás, y entiendo, Gustavo, que otros temas formaron parte de esta conversación. Por ejemplo, el de la inmigración venezolana. Esto decía. Y las posibilidades de los países que son acotadas de por sí para atender las necesidades de su población, hoy están definitivamente bajo presión. Pero tanto el régimen que sigue estimulando este proceso, obviamente, primero porque obliga a los demás países a pagar su crisis humanitaria, a pagar la crisis migratoria que tiene que ser atendida por todos los países del hemisferio. Segundo, que ellos mismos se han ocupado de generar esos factores que pueden llevar a reacciones de las sociedades donde están. Porque una de las cosas que han hecho es también la liberación de presos comunes que definitivamente han seguido realizando actividades delictivas en los países donde han estado. Y eso es una manera que ha buscado el régimen, por la que ha buscado el régimen, generar elementos que puedan producir reacciones contra la migración venezolana, sabiendo que eso puede generar condiciones de inestabilidad a partir de ahí en los sistemas sociales y en los sistemas políticos. Entonces, todo esto es acción directa de la dictadura y esto está muy bien planificado y está programado para que funcione así, para afectar a la migración real, al pueblo sufrido, a través de la inducción de elementos tóxicos dentro de esa migración del pueblo que sufre la crisis humanitaria. Muy seguro, Luis Almagro, de esta
afectación a la migración a través de estos elementos. Pero más allá de Ecuador y más allá del tema de Venezuela, Gustavo, ¿Bolivia formó parte también de esta agenda? Sí, le preguntamos por esas elecciones. Saben que Evo Morales aspira a un cuarto mandato, a una cuarta elección. Y aquí, para entender la respuesta de Almagro, hay que explicar que la interpretación que han hecho diversas cortes sobre el artículo 23 de la Carta de Derechos Humanos, la Carta Americana de Derechos Humanos, que ha permitido a mandatarios como Óscar Arias en Costa Rica o Juan Orlando Hernández en Honduras, el mismo Daniel Ortega en Nicaragua y ahora Evo Morales en Bolivia, es la de buscar la reelección indefinida. Él hace una reflexión, dice que es momento de pensar en ese artículo y también pensar en ese proceso de reelección indefinida que choca contra el sentido común, dice él, y que es necesario replantearse. Pero en cualquier caso, aquí viene a colación una polémica, y es que Almagro dijo que Evo Morales tenía el derecho de volver a presentarse porque sería, en sus palabras, discriminatorio. Y lo que hace Almagro es decirle a los bolivianos: pueden ratificar a Evo Morales votando o ratificar el resultado del referéndum que le dijo no a esa reelección de Evo Morales. Escuchemos. No tenemos instrumentos, no tenemos herramientas para afectar de ninguna forma el proceso electoral boliviano. Y los bolivianos tienen una manera de expresarse al respecto, que es yendo a las urnas, votando y diciendo y revalidando, por ejemplo, el resultado de su referéndum. Tienen esa posibilidad. Bueno, que los bolivianos la utilicen. Si tienen ese objetivo y si el resultado se da completamente a la inversa de lo que fue en el referéndum, entonces será otra la decisión del pueblo. Pero sí que los bolivianos hoy tienen esa posibilidad de generar una solución política a través de su voto, sí la tienen, y eso es lo que debemos garantizar, y eso es lo que nosotros queríamos garantizar. Y un tema que me imagino no dejaste de lado es un tema que tiene que ver con la reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el próximo año. Hay quien dice que para preservar la democracia hay que reelegir a Luis Almagro. No todos están convencidos, pero ya están llegando cercano a los votos que le darían esa reelección. Sí, se va a producir en marzo del 2020 esa elección para secretario general. Almagro llegó a la Secretaría General de la OEA diciendo que solo iba a optar a un mandato, que no se iba a volver a postular, pero a petición de países como Colombia o Canadá, por ejemplo, ha decidido dar el paso adelante, así lo dijo él en estas mismas palabras, en estos mismos términos, y buscar ese segundo mandato. Él dice: tras los años que llevo como secretario general, tengo en el haber dado relevancia política a la Organización de Estados Americanos, fortaleza institucional, y cita, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo Permanente, la Corte Interamericana, que están reforzadas bajo su administración. Y finalmente, también pone de manifiesto cómo le ha dado la vuelta a las finanzas de la OEA. Y por todo eso dice: ahí está mi trabajo, pero alerta, hay voces que buscan desestabilizar su candidatura y le han criticado duramente. Y yo pongo mi trabajo sobre la mesa. O sea, quieren una OEA relevante, quieren una OEA fuerte, quieren una OEA con principios, pero quieren una OEA también ajustada, austera y con compromiso. Bueno, aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos de nuevo. ¿Quiénes son los que están intentando desestabilizar la OEA? Mire, o sea, el mismo principio bolivariano cubano es muy claro. O sea, los cubanos pobres han estado haciendo más campaña contra mí que si estuvieran sentados acá en la organización. O sea, prácticamente no han dejado el tema de la reelección del secretario general en ninguna agenda en el continente, y obviamente que han procurado generar los espacios, digamos, como para neutralizar la posibilidad de esta reelección. Debo decir que eso me motiva muchísimo más todavía. La entrevista completa hoy a las 8 de la noche, hora Bogotá, Quito y Lima, 9 de la noche, hora Costa Este y Venezuela, en el programa Cuestión de Poder con Gustavo Alegre. Gustavo, gracias. Gracias por compartirnos fragmentos de lo que fue esta conversación el día de hoy. Gracias a vosotros. Saludos.
Igual para ti. Son las 5:33 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, de 43 años, quien es el ganador del Premio Nobel de la Paz 2019. Entre sus méritos se encuentran la firma de la paz con Eritrea, tras un agrio conflicto de 2 décadas, y su decisiva mediación en el proceso de transición en Sudán, que condujo este mismo año a un acuerdo entre civiles y militares. Nobel Committee. El Comité Nobel noruego ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz para 2019 al primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, y en particular por su iniciativa decisiva para resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea. Es noticia el plan preventivo en Tokio, la capital de Japón, ante la llegada del que podría ser el peor tifón en los últimos 60 años. Se trata de la poderosa tormenta Hagibis, que amenaza con impactar el archipiélago mañana sábado. Según el servicio meteorológico, el fenómeno mantiene vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora. Los expertos prevén que el tifón se dirigirá hacia el sudeste del territorio, en donde podría causar daños que ya han sido calificados como catastróficos. En noticia la alerta máxima en California. Varios incendios afectan el sur de este estado, siendo el condado de Riverside el más afectado. Según los primeros reportes, basura en llama fue arrojada a un costado del camino. La maleza habría ayudado a propagar las llamas, que ya consumieron más de 500 acres. El fuego obligó a la evacuación de varias poblaciones, cerca de 2.000 viviendas y cerca de 100.000 personas. Una comunidad de casa rodante fue consumida por estas llamas. Más de 200 bomberos, apoyados por un helicóptero cisterna, trabajan para apagar el incendio. Es noticia el llamado del presidente de México al Congreso de los Estados Unidos para que apruebe el TEMEX. En su conferencia matutina, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que este acuerdo podría ser ratificado este mes por el Congreso estadounidense. El mandatario agregó que no es conveniente para ninguno de los 3 países que se retrase más su aprobación, y que esa fue la conclusión de la reunión que mantuvo esta semana con legisladores demócratas. El Senado de México ya ratificó el tratado el pasado 19 de junio y está a la espera de que lo hagan los otros 2 países. Aproveché para enviarle una carta a la señora Pelosi explicando de que nos conviene a los 3 pueblos, a las 3 naciones, que se apruebe el tratado, que es importante no solo para México, sino también para Estados Unidos y Canadá, y que no debe de asociarse la aprobación del tratado a la cuestión política electoral. Es noticia la investigación que iniciaron las autoridades en Colombia para identificar a los responsables de los desmanes de ayer en el centro de Bogotá. Una nueva jornada de destrucción y caos se vivió en la capital luego de la marcha convocada por estudiantes de universidades públicas y privadas. Vándalos arremetieron con piedras y palos ventanales, edificios y comercios en el centro de la ciudad. Atacaron además a la policía. Varios funcionarios resultaron heridos. Las autoridades avanzan en la investigación. El ministro de la Defensa de Colombia, Guillermo Botero, dijo que en las manifestaciones estudiantiles había infiltrados. Ahí está claramente un grupo que se llama JM-19. Eso lo tenemos detectado desde antes. Algunos de ellos se infiltran en las marchas, otros están infiltrados en la universidad como alumnos. Y estas son las personas que en general dañan unas protestas, que son unas protestas pacíficas, bien intencionadas. El presidente Iván Duque, por su parte, rechazó los actos violentos que se registraron el día de ayer. Explicó además las medidas del gobierno con respecto a la educación superior. La protesta pacífica es un derecho. Lo que no está permitido es el vandalismo y la violencia.
Y claramente los que han obrado así no responden al espíritu constructivo de muchos estudiantes en Colombia. En segundo lugar, este gobierno está comprometido a ultranza con la educación. Los líderes estudiantiles que convocaron la marcha rechazaron los desmanes que protagonizaron encapuchados. Insistieron en sus demandas al gobierno nacional. Tanto a las familias de los policías que resultaron heridos como a las familias de los estudiantes que resultaron heridos por parte del abuso de la fuerza del ESMAD, yo les diría que en Colombia ya sabemos de sobra que la violencia no conduce a nada. Resaltar que aunque ocurrieron esos hechos de violencia, yo creo que lo más importante es que la gran parte de la movilización fue pacífica. Los estudiantes mandamos un mensaje al gobierno para exigirle que cumpla. ¿Recuerdan que ayer cuando hablábamos de esto, comentábamos lo que había dicho Diosdado Cabello en Venezuela a propósito de las protestas del Ecuador y el decir que ojalá en Colombia pase lo mismo o algo así? Pues bien, ayer se hizo viral un video de las palabras de Diosdado Cabello, precisamente con imágenes de lo que pasaba en el centro de Bogotá, la capital de Colombia. Vean. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador, bueno, eso va para Colombia. Dios me oiga. Amén. Es parte de lo que tenía este video, donde evidentemente traían las palabras de Diosdado. ¿Por qué decirlo de esa manera, no? Es la pregunta. Primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla. Las cuentas de NTN24, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal, la tienen en pantalla, leo sus comentarios. Al regreso, Trump, el presidente Trump, busca seguir bloqueando la investigación que aporta elementos al plan de abrirle un juicio político por parte de los demócratas. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. 5:47 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. La ex embajadora de Ucrania en los Estados Unidos testifica hoy ante el Congreso. Lo hace en medio de las investigaciones de un posible juicio político en contra del presidente Trump por presuntamente haber presionado a su homólogo ucraniano para que investigara a su rival político Joe Biden. El mandatario, por su parte, asegura que el proceso de destitución que se adelanta en su contra aumentará su apoyo electoral en los comicios presidenciales de 2020. Emiliana Molina nos reporta en Washington. Emiliana. ¿Qué tal, Idania? Muy buenas tardes. Así es, pues Marie Yovanovitch fue despedida de su cargo meses antes de que terminara su contrato. Según su discurso de apertura del día de hoy en esta audiencia a puerta cerrada con legisladores de al menos 3 comités en la Cámara de Representantes que avanzan las investigaciones que podrían terminar en un juicio político en contra del mandatario estadounidense Donald Trump, esta ex embajadora dice que se enteró por medio de funcionarios del Departamento de Estado que Trump estuvo presionando durante meses para despedirla de su cargo. De hecho, también reitera, y abro comillas, alerta que la influencia privada y las ganancias personales han usurpado el criterio de los diplomáticos. Cierro comillas, y asegura también que están amenazando los intereses de la nación y forzando a servidores públicos talentosos a retirarse. Recordemos que esa ex embajadora está testificando en contra de las órdenes de la Casa Blanca, pues la administración de Donald Trump dio estrictas órdenes de que ningún funcionario de su administración debería cooperar con la investigación que están desempeñando ahora en la Cámara de Representantes los demócratas. Y si bien Yovanovitch no es embajadora en este momento pues de Estados Unidos en Ucrania, sí continúa siendo una diplomática en el Departamento de Estado. Hace pocos minutos el Ejecutivo salió de la Casa Blanca rumbo a Luisiana a otro mitin político esta noche y aquí criticó nuevamente a los investigadores que están desempeñando
planeando este juicio político en su contra, y dijo también que la camisa más vendida en Estados Unidos es una que pregunta dónde está Hunter Biden, haciendo referencia al hijo de Joe Biden, su rival político demócrata para las elecciones presidenciales del 2020. Yo creo que Hunter Biden es una desgracia. La camisa más vendida en estos momentos dice, ¿dónde está Hunter? Se me ocurrió esa anoche. Hunter Biden se fue con $1.5 millones de dólares de China, $16.800 al mes de Ucrania, supuestamente un pago de $3.000 millones de Ucrania. Yo no puedo imaginarme que alguien no esté preguntando sobre esto. Y Dania, cabe resaltar que son 17 citaciones hasta el momento que han recibido funcionarios de la administración de Donald Trump de parte de los legisladores que llevan a cabo estas investigaciones. Hasta el momento, de estos 17, solo 3 han cooperado, entre estos la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Entre las personas que han recibido citaciones se encuentran el vicepresidente Mike Pence, también el secretario de Estado Mike Pompeo, Rick Perry, el secretario de Energía que recibió una citación recientemente, y Rudy Giuliani, el abogado personal del Ejecutivo. Y Dania, estamos en directo desde la Casa Blanca. Regreso con ustedes. Emiliana, antes de despedirte, 17 citaciones, solo 3 han aceptado colaborar. ¿Hasta cuándo van a poder negarse los funcionarios que cite la Cámara? Pues sí, Dania, todo esto depende de las órdenes que se estén dando desde el puesto más alto de Estados Unidos, desde la oficina oval y hasta donde diga el mandatario estadounidense Donald Trump. Por supuesto, esto podría tener repercusiones en un futuro si Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, logra demostrar que al no cooperar con estas citaciones, pues los ejecutivos o funcionarios de la administración de Trump están intentando obstruir la justicia. Así que la estrategia de la Casa Blanca pues podría ser un arma de doble filo para Donald Trump y Dania. Puede ser un arma de doble filo. ¿Hay variación en las encuestas de opinión pública en relación al impeachment? Sí, un poco. Bueno, de hecho, la más reciente encuesta demuestra que más del 47% de los ciudadanos estadounidenses, de hecho, más de un 50% están de acuerdo con llevar a cabo las investigaciones que podrían llevar a un juicio político. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que de parte del Partido Republicano de Donald Trump, estas cifras no se están moviendo mucho y están solo un 6% de estadounidenses republicanos que apoyan la misión de un juicio político. Y de hecho lo hemos visto también en el mismo Congreso de Estados Unidos y en el Senado, donde son pocos los republicanos que se han pronunciado en contra de las acciones del Ejecutivo y que lo han criticado. Entre estos solo está Mitt Romney, por ejemplo, y Dania, y también Susan Collins, que han dicho simplemente y muy sutilmente que la llamada entre Trump y su homólogo ucraniano es preocupante. Y Dania. Emiliana Molina en Washington. Gracias, Emi. Buena tarde para ti. Lo mismo, Ida, buena tarde. Es noticia el tercer día de ofensiva en Siria. El Ministerio de Defensa de Turquía ha dicho este viernes que la ofensiva que adelanta desde hace 3 días en el noreste de Siria contra combatientes sirios kurdos deja ya 277 milicianos neutralizados. El ejército turco usa el término neutralizados para hablar de muertos, heridos o capturados. El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan considera a estas milicias grupos terroristas. Y el gobierno de los Estados Unidos ha revelado la estrategia empleada por Juan Antonio Hernández, hermano del presidente de Honduras, para lavar dinero procedente del tráfico de cocaína. Esto a través del testimonio de Denis Rivera, integrante de la organización criminal conocida como Los Cachiros y que coopera actualmente con las autoridades. Alejandro Rincón tiene la noticia. Alejandro, buena tarde.
Y Dania, televidentes del Canal de las Américas, feliz tarde de viernes para todos. En este séptimo día de juicio en contra del hermano del presidente de Honduras, hemos aprendido a través de revelaciones sorprendentes la estrecha relación que las estructuras criminales dedicadas al tráfico de cocaína por Centroamérica y con destino final a los Estados Unidos han tenido una cooperación directa con las estructuras de gobierno de la nación centroamericana desde hace bastantes años. Por ejemplo, esto lo hemos podido entender a través del testimonio entregado hoy por Davis Leonel Rivera Madariaga, testigo cooperante del gobierno de los Estados Unidos que en el 2015 se entregó a la DEA, información que posteriormente ha sido la que ha permitido la creación de parte de la columna vertebral del caso presentado contra Juan Antonio Hernández. Pero en el transcurso de este viernes lo que ha sido particular es cómo este confeso narcotraficante tenía una serie de por lo menos 4 empresas fachada a través de las cuales se lavaba dinero procedente del tráfico de drogas. El núcleo de esos alegatos se centró a raíz de una empresa denominada como Inbrimar, que recibía los dineros procedentes del narcotráfico y los tomaban para invertirlos en obras públicas, en particular de construcción de vías, como lo sugiere el nombre de esta empresa fachada, y posteriormente el gobierno hondureño repagaba ese dinero y así era que se completaba ese círculo de lavado de dinero procedente del narcotráfico, algo que inició, de acuerdo con el testigo cooperante, en el gobierno de Porfirio Pepe Lobo y que heredaron los hermanos Hernández, en particular Juan Antonio, quien estuvo reunido en distintas oportunidades con la persona pues que sirvió de testigo cooperante del gobierno de los Estados Unidos y que testificó hoy en contra pues del acusado. Al terminar esta cita, la comunidad hondureña residente en los Estados Unidos, escandalizada por la información que ha surgido en el transcurso de este juicio, vino aquí al lugar donde nos encontramos ahora, a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, para expresar su frustración por lo que ha trascendido en este juicio. Vean. Me siento muy indignado por mi patria, Honduras, y yo sé que resido aquí en Nueva York, soy residente, y la verdad que es increíble cómo ha quedado mi patria, Honduras, se me entiende. Hay gente, muchos pobres, por eso que han venido las caravanas acá, me entiende, y no es culpa de las personas, son las caravanas por el presidente que está gobernando. Nosotros realmente estamos indignados porque somos hondureños y estamos fuera del país y estamos al tanto, tenemos familias allá y nosotros queremos que realmente se haga sentir cumplir la ley, porque estamos totalmente indignados. 2 elementos adicionales por tener en cuenta a raíz de lo que ha sucedido en este séptimo día de juicio. Por una parte, la Fiscalía Federal a cargo de esta causa mostró a partes de un video grabado por el testigo cooperante a través de un dispositivo de espionaje. En ese video que fue mostrado en la corte se ve claramente el rostro del acusado, Tony Hernández, haciendo parte de una serie de transferencias de contratos para estas empresas fachada, a través de las cuales se lavó dinero procedente del tráfico de drogas. Y adicionalmente, el presidente Juan Orlando Hernández fue mencionado una vez más por un testigo cooperante, en este caso pues el denominado Cachiro, por haber recibido $250,000 con el objetivo de apoyar procesos políticos en territorio hondureño. Nuevamente la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York escuchará este caso el próximo martes. Y Dan, es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información y por el seguimiento de esta noticia que evidentemente ha estado en primera página en el transcurso de toda la semana. Buena tarde para ti, buen fin de semana. Nosotros vamos a una nueva pausa en la tarde. Al regreso hablamos de derechos humanos. Hablamos de la posibilidad de que Venezuela llegue a ocupar uno de los 2 puestos en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Brasil y Venezuela eran los candidatos, pero Costa Rica ha puesto su nombre sobre la mesa. ¿Se está haciendo lo suficiente para apoyar esta candidatura? Hablamos con Asdrúbal Aviar, que nos acompaña, y también hablamos del paro de maestros que hay en Venezuela. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Después de 40 años de servirle a este país dignamente, he perdido hasta 35 kilos de peso
porque sí es verdad que el derecho de los estudiantes al derecho a la educación es un derecho humano, no es menos cierto que el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los docentes también son derechos humanos. Nosotros queremos soluciones, nosotros no queremos que se siga retrasando nuestra lucha. El 90% de los maestros venezolanos no acudió a las escuelas este jueves como forma de protesta, en un paro convocado para exigir al ministro de Educación de Maduro que resuelva la crisis que hoy están viviendo. Las cifras las revelan distintas agrupaciones gremiales de este sector. Dicen que no solo el salario y la falta de reivindicaciones los mantiene en la calle, también la falta de condiciones para que los alumnos puedan acudir a los planteles. Luis Alejandro Laya nos envió el reporte en Caracas. Se acaba la educación en Venezuela. Este jueves el 90% de los maestros paralizaron sus actividades laborales en señal de protesta. Exigen que renuncie el ministro de Educación por no dar soluciones. Renuncia, dimite, coge tu maleta, vete para el Carrizo, arranca, monta en fa, go, go, go. Denuncian además que al no atender sus exigencias se quiere acabar con la docencia para implantar una idea política. Convertir a nuestros niños en unos eunucos, quitándole la alimentación, quitándole el pasaje, es decir, asegurándose que no vaya a la escuela y que si va a la escuela no le sea realmente efectiva. Sus peticiones son concretas: que tengan un salario digno, escuelas en buen estado, reivindicaciones laborales y condiciones adecuadas para los alumnos. No hay forma de vivir en Venezuela con un sueldo de 40.000 bolívares, de 60.000 bolívares, como es el sueldo mínimo. Nosotros queremos sentarnos nosotros, la base con el ministro, porque ya nuestras federaciones llevan más de un año y no se ha resuelto nada. Aseguran que desde el régimen les dicen que no hay dinero con que hacer esto, algo que para los docentes representa una burla. Ay, es que ahora no hay petróleo, Venezuela fue petrolera, no, Venezuela en este momento tiene el barril de petróleo en 52. Cuando Caldera le entregó el gobierno, el petróleo estaba en $7 el barril. Entonces, ¿cuál es el chiste? Además, indican que es un descaro que sean amedrentados con ser reemplazados por jóvenes de chamba juvenil si siguen protestando. Y la chamba juvenil es tan calificada según Aristóbulo. ¿Por qué los hijos de los ministros no ven clase con la chamba juvenil? ¿Por qué los mandan a estudiar a Estados Unidos? ¿Por qué los mandan a estudiar a Europa? Los hijos de los ministros sí tienen derecho a una educación calificada. Los educadores han dado un plazo hasta el próximo martes. De no recibir respuesta en este periodo y que no sean cumplidas todas sus exigencias, irán nuevamente a la calle, esta vez por 48 horas, con posibilidad de extenderse desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24. Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestro periodista. Esto también es una manera de violar los derechos humanos. Negar un salario digno a quienes tienen la responsabilidad de enseñar a las generaciones de relevo. Es una manera de negar el derecho a la educación. Y esto pasa en Venezuela. En la Venezuela de Nicolás Maduro, como pasan las ejecuciones extrajudiciales o el encarcelamiento de quienes piensan distinto. Por ello, mucha gente piensa que es absurdo que Venezuela pueda estar optando por uno de los 2 asientos que corresponden a América Latina en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 2 candidaturas, 2 nombres estaban postulados: Brasil y, aunque usted no lo crea, Venezuela. Hasta que hace unos días Costa Rica también puso su nombre sobre la mesa como una opción para este consejo y de alguna manera evitar que llegue Venezuela. En esta parte del programa nos acompaña Asdrúbal Aguiar, director del grupo IDEA, que agrupa a varios expresidentes de España y las Américas. Asdrúbal, bienvenido, buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, grato placer saludarte. Igualmente, Asdrúbal. Estaba viendo la declaración sobre las candidaturas al Consejo de los Derechos Humanos, precisamente de IDEA, que plantea, pero es que es absurdo no pronunciarse ante una Venezuela postulada a un cargo de derechos humanos. Mira, la verdad es que esto es el producto
de la concepción o estructura que arrastra Naciones Unidas desde la Segunda Gran Guerra. Es cierto que desde el punto de vista teórico, el sistema de Naciones Unidas se apoya en una norma de orden público internacional que predica el respeto y la garantía de la dignidad humana. Norma que nace justamente como consecuencia de la Segunda Gran Guerra y de lo que fuera el Holocausto. Pero lamentablemente la estructura organizacional y de poder dentro de Naciones Unidas la tienen fundamentalmente los estados, los gobiernos. Y son justamente los gobiernos los que son señalados de manera repetida, reiterada, como responsables de las violaciones al orden internacional en materia de derechos humanos, de donde necesaria e inevitablemente basta con que se reúnan en conciliábulo los mismos violadores de derechos humanos para que dentro de ellos escojan a quienes los van a representar dentro de ese órgano del sistema de Naciones Unidas. Yo me atrevería inclusive a decir que dentro de ese mismo marco de contradicciones uno encuentra, y debo decirlo con toda sinceridad, a la misma alta comisionada de Naciones Unidas actualmente, la señora Michelle Bachelet, quien en un informe realmente dramático, catastrófico, señala a Venezuela como un régimen en donde virtualmente se incurren en crímenes de lesa humanidad, en prácticas genocidas desde el punto de vista social, violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. No obstante eso, cuando se le pregunta a la misma alta comisionada qué hacer en Venezuela, ella predica que, bueno, que allí lo que hay es una crisis política que tiene que ser resuelta políticamente y a través de los mecanismos ordinarios del sistema constitucional interno. Entonces, estas son las contradicciones que al final también explican que en medio de esta circunstancia, siendo necesaria la elección de 2 miembros adicionales al Consejo de Derechos Humanos, aparezca uno de los violadores más señalados a nivel global, como es el régimen venezolano, con su candidatura para ingresar al sistema que se ocupa de cuidar por el respeto y garantía de los mismos derechos humanos a nivel universal, a nivel global. Debo decir que Iniciativa Democrática de España y las Américas, en una declaración que suscriben 24 jefes de Estado, acaba de hacer un llamado a la comunidad internacional, estos ex jefes de Estado, para que se apoye de manera abierta y clara la candidatura presentada por el gobierno de Costa Rica, que es un gobierno democrático en donde está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un gobierno y un país, no solo el gobierno, sino el país, con una tradición realmente de respeto por lo que constituye la institucionalidad jurídica internacional y por los sistemas de aseguramiento de las libertades y de la democracia. Claro, la pregunta es, ¿se está haciendo lo suficiente, Asdrúbal, para apoyar la candidatura de Costa Rica? Lo hace IDEA, lo hacen 24 expresidentes, pero yo te tengo que preguntar, por ejemplo, ¿por qué el Grupo de Lima no se ha pronunciado? Bueno, esas son las grandes preguntas, porque volvemos de nuevo a esta severa contradicción que tiene el sistema jurídico internacional actual, sobre todo el de Naciones Unidas, en donde su viejo andamiaje sigue todavía con los conceptos de mediados del siglo XX, en donde las decisiones se toman mirando fundamentalmente al Estado y a la soberanía, y no como debe ser dentro de un sistema internacional verdaderamente garantista en materia de derechos humanos, en donde las decisiones se tomen con vistas al respeto a la dignidad humana y a la promoción de las libertades. Entonces, lamentablemente, esta es una suerte de dualidad conductual que tienen muchísimas cancillerías que tratan de conciliar los intereses políticos del Estado con algo que no es conciliable, salvo en lo relativo a las obligaciones que tiene cada Estado de respeto a los derechos humanos, pero no es conciliable en el mismo plano con lo que constituyen justamente los derechos y atributos de la persona humana que tienen que ser salvaguardados desde el punto de vista jurídico internacional.
Yo creo que dentro de las reformas del sistema de Naciones Unidas y en este proceso que tanto se ha señalado de democratización, tendrán en lo venidero que escucharse las voces de la sociedad civil internacional, del sistema de organizaciones no gubernamentales protectoras de derechos humanos, para que los candidatos que vayan a ser elegidos sean tengan una suerte de precalificación antes de llegar al seno de del mismo Consejo de Derechos Humanos para que se produzca la respectiva elección. Ahora, el Grupo de Lima, los países del Grupo de Lima, apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó. Si bien es cierto, si no recuerdo mal, quiero ver la fecha exacta porque la anoté, el 23 de septiembre el Grupo de Lima declara en la ONU, hace una declaración y en el párrafo 7 llaman a los miembros a no votar, evidentemente, por la candidatura de Venezuela. Pero días después se produce el pronunciamiento de Costa Rica. ¿No tendrían que estar apoyando o haciendo una campaña para que se vote por Costa Rica, que garantiza que Venezuela no entre a este consejo? Bueno, yo creo que el hecho de que ya haya declarado que no van a votar por la opción venezolana, obviamente sitúa la opción electoral en otra perspectiva. Y la única candidatura alternativa que ha surgido hasta este momento, junto a la de Brasil, como representativas de eso que se conoce como el GRULA, el Grupo Latinoamericano, sí, es fundamentalmente la costarricense. Entonces, si no hay votación por Venezuela, de suyo tendrá que haber votación por la candidatura que presenta justamente Costa Rica. Tendría que ser así, pero Asdrúbal, en los tiempos que estamos, ¿no es mejor dejar las cosas como claras? ¿No es mejor ser reiterativos y estar en una campaña para que Venezuela no llegue a un Consejo de Derechos Humanos que además emite un informe aprobado con toda la violación de derechos humanos que se cometen en Venezuela por parte del régimen? Es que lamentablemente, volvemos lamentablemente al punto que yo te planteaba inicialmente. Sí. Un sistema internacional que se mira más en la cara de los estados y menos en la cara de las víctimas. Cada estado, en el momento en que otorga un apoyo para una candidatura, siempre hace una suerte de juego de reciprocidad. Yo doy algo y ¿qué me das tú? Entonces, obviamente, le preguntarán a Costa Rica, mire, si yo le apoyo a usted para su candidatura en el Consejo de Derechos Humanos, ¿usted apoyará la candidatura que yo tengo en otro tipo de organización internacional, universal, regional o subregional? Eso forma parte de ese estira y encoge que es muy propio del mundo, lo debo decir, sobre todo tratándose de derechos humanos, del mundo cínico de la diplomacia. Asdrúbal, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por compartir con nosotros. Buena tarde. Hasta luego. Asdrúbal Aguiar, director del grupo IDEA, que es Iniciativa Democrática de España y las Américas. Es importante hablar de esto. Es importante ser reiterativos con esta postulación de Venezuela al Consejo de los Derechos Humanos en la ONU, un país que ha sido acusado de violar los derechos humanos de su población. Son las 6:18 en Caracas. Conseguir un trasplante de hígado en Venezuela es cuesta arriba. Lo es en muchas partes. En Venezuela, en esta crisis, imagínense. Muchos fallecen esperando una larga lista. Sin embargo, en un país en el que la carencia siempre es noticia, una niña de 9 años logra su sueño de recibir un trasplante de hígado. Ahora seguirá en su lucha por vivir una vez realizado el trasplante. Estefanía Lugo siempre tuvo una meta: conseguir $70.000 para ser trasplantada, y su sueño, seguir viviendo. Trabajó incansablemente y lo logró. Hola, me llamo Estefanía,
Tengo 9 años y necesito un trasplante de hígado para curarme. Un sueño hecho realidad. Su padre fue el donante y la operación se realizó en la Policlínica Metropolitana de Caracas. Para la madre de Estefanía es un milagro en un país en el que lo único que abunda es la solidaridad. Me siento bendecida por Dios. Quiero brindarle mi agradecimiento a Dios primero, a mi familia y a estos maravillosos médicos de Fundaído. Me siento muy feliz. El equipo médico relató cómo se llevó a cabo el denominado sueño extraordinario de Estefanía. Aquí hubo aproximadamente unas 67 personas, que es lo que me compete a mí tratar de planificar y estar pendiente. Esto ha sido un trabajo de hormiguita, llevamos más de 3 meses planificando, trabajando a Estefanía en el buen sentido del término, con psicólogos. El equipo estuvo coachado por un grupo de psicólogos para tener el alto desempeño. La madre de Estefanía describió el camino recorrido desde que su hija nació. Muchos de sus compañeros de hospital no lograron el milagro. A mi alrededor tenía niños con el mismo diagnóstico de Estefanía y lamentablemente fallecieron. Eso toca. Fue una lucha titánica para conseguir los recursos. Sin embargo, la experiencia de Fundaígado y sus alianzas permitieron lo que hoy es una hazaña en Venezuela. Esto ha sido un trabajo titánico, pero esta campaña capital va a repetirse de manera inmediata con otros niños que están en espera de trasplante. Desde hace 15 años, Fundaígado ha logrado trasplantar a 56 pacientes pediátricos y 57 adultos. Los médicos están conscientes de la crisis hospitalaria, pero el caso de Estefanía es un ejemplo de que sí se puede recuperar el sistema de salud. Tenemos la calificación personal, de interés, de propiedad, de entusiasmo para hacer las cosas. Quería compartir con ustedes de nuevo esta nota que hizo Oliver Fernández sobre esta historia, sobre la historia de Estefanía. Es una historia que comenzó a trabajar Daniela Zambrano, la llevó adelante. Estefanía ha sido operada, hemos seguido su evolución, hasta ahora positiva. Ojalá y así continúe siendo. Como decía su mamá, es un privilegio haber podido realizar este trasplante y nuestros deseos es porque Estefanía pueda crecer sana y cumplir las metas de las que tanto habla en su página de Instagram. Antes de despedir esta parte del programa, cuando son las 5:22 en Colombia, quiero comentar un tuit que puso en su cuenta David Smolansky. ¿Sí lo tenemos? Ahí está. Recordemos que David Smolansky es comisionado para la migración venezolana, coordinador de la OEA para la crisis de migrantes. Y nos llamó la atención y quisimos compartirlo con ustedes porque dimensiona lo que es la diáspora venezolana. Fíjense, la población total del Uruguay es de 3.4 millones. La población total de Croacia es de 4,1 millones. La población total de Panamá es de 4,2 millones. Y los migrantes y refugiados venezolanos, hasta ahora, la cifra oficial, hay quien dice que ya esta cifra quedó atrás, es de 4,5 millones. Es decir, de Venezuela han salido más ciudadanos que la población total de Panamá o de Croacia o de Uruguay. Díganme ustedes si esto no es una crisis de dimensiones indescriptibles. Con esto me voy a la pausa, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Tienen la dirección en pantalla. Nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes y la señal en vivo de NTN 24. Hacemos una pausa y al regreso, Andrea Bernal, que está en Quito. Ya venimos con ella. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde.
la tensión en las calles de Quito, capital del Ecuador. Al principio del programa comentábamos que se han registrado disturbios en el centro de la capital ecuatoriana en este 9º día de protestas contra el gobierno de Lenín Moreno. Grupos indígenas y policías se han enfrentado a lo largo del día a los alrededores de la sede de la Asamblea Nacional. En el lugar de la noticia, Andrea Bernal. Andrea. ¿Qué tal, Idania? Hemos llegado desde la ciudad de Guayaquil, donde mantuvimos entrevistas con los funcionarios de gobierno, y hoy estamos en la calle, aquí en Quito, en la avenida 12 de octubre. Yo me voy a mover para que tú veas lo que pasa allá atrás, y empiezan las detonaciones también de los gases lacrimógenos, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Allá está el Parque El Arbolito, para ponerles en contexto a nuestra audiencia en América Latina y en Colombia y en todas las partes que nos ven hasta ahora, es donde están reunidos los indígenas, y aquí no solo hay indígenas, hay también personas de otros movimientos sociales. Nos dicen que el pueblo también ha salido a la calle a apoyar a los indígenas, hay estudiantes, en general es diverso lo que hay en las calles de Quito, que hemos podido ver de entre 5, 6 cuadras que hemos caminado desde el hotel donde nos estamos hospedando. Adelante, donde tú ves, está la asamblea en un edificio alto, que fue lo que hubo los enfrentamientos esta mañana, y a esta hora hay un helicóptero recorriendo la zona, y bueno, quema de llantas, se siente por supuesto el olor, se siente la sensación de los gases lacrimógenos complicados. Tenemos gente que por supuesto quiere hablar, ojalá tuviéramos la voz de todos, pero aquí tenemos a unos representantes importantes. ¿Usted de dónde viene, señor? Yo de aquí de Quito, soy combatiente de Quito, mi nombre es Wilson Torres. Quiero denunciar ante el mundo el estado violento en que vivimos. Se han determinado los derechos de los ciudadanos con un estado de excepción. ¿Qué ha pasado hoy ahí adentro? Concretamente lo que sucedió es esto, que a los policías y a los militares se les agotó el material que estaban utilizando toda la mañana. Hicieron un pare y nos dijeron, en paz, en paz, en paz. Nos acercamos ingenuamente a las varas de la Asamblea Nacional, cuando llegó un helicóptero y les cargó. A los 15 minutos todos nuevamente se pusieron sus cascos, se armaron, y a la izquierda de ellos mismos detonaron una bomba para tener pretexto y lanzar a esa masa que estábamos. No sé cuántos habrán caído. El pedido es que deroguen las medidas económicas del presidente Lenín Moreno. En este momento el pueblo no reconoce al presidente. Ministros y asamblea, fuera, cero, que se vayan todos. Te decía, Idania, que también hay mujeres, ¿me permite, señor? Hay mujeres que también están acá. ¿Qué pasó en la asamblea esta mañana? Porque también se abrió de enfrentamientos y que el movimiento indígena trató de tomarse la asamblea. No, hace 5 minutos estuve en la asamblea, estaban los niños y mujeres comiendo. Y sí, denuncio a María Paula Romo y a usted, Lenín Moreno, por genocidio, por querer destruir nuestro pueblo indígena y nuestro Ecuador plurinacional y pluricultural. ¡Asesinos! Mientras pasa todo esto, Idania, nosotros tratamos de abrirnos un poco espacio. Atrás es donde están realmente sucediendo los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Aquí quieren no solo ya derogar las medidas económicas, sino están pidiendo la salida del presidente Lenín Moreno. Mientras ustedes escuchaban que hace una hora aproximadamente el presidente Lenín Moreno ponía sobre la mesa negociar directamente con él. No sé si tenemos las declaraciones del presidente Lenín Moreno en ese sentido. Escuchemos primero. Envío este mensaje a la dirigencia de las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. Pues aquí está la mía. Sí, está
Sí, yo aquí estoy pidiendo paciencia a la gente porque nosotros ya acabamos de llegar y estamos transmitiendo en vivo desde la capital ecuatoriana, en plena avenida 12 de octubre. Ustedes ven atrás, es el Parque El Arbolito, donde están concentrados los manifestantes. ¿Qué están denunciando ellos? Que cuando estaban almorzando y comiendo, pues fueron atacados por la policía. Es la denuncia de ellos. También que cuando estaban entrando a la asamblea hay muchos niños, y Dania también, que han venido acompañando pues a sus madres desde diferentes provincias. Aquí había gente de Cañar, de Chimborazo. Escuchamos las detonaciones en estos momentos de los gases lacrimógenos allá atrás. Tú ves el humo. Ahora, aquí hay algo importante. El presidente Moreno, señor, usted estaba muy fuerte diciendo que los engañaron en negociar. Él ha dicho hace pocos minutos que negocien directamente entonces con él. Sí, pero fue mentira. No fue una negociación, fue una trampa, porque a los dirigentes les hicieron entrar al Congreso y ahí botaron bombas para que la gente que estaba reunida salga corriendo, y los dirigentes están dentro del Congreso. O sea, no hay negociaciones. No hay ninguna negociación. Fue una trampa para abastecerse de municiones y atacarle al pueblo. ¿De dónde viene usted, señor? Yo vengo de Imbabura. Y soy... ¿A qué se dedica? No, yo soy de una comunidad indígena de Cotacachi. Somos guerreros imbabureños. Venimos para que se derrogue el 883. ¿Cómo los afecta directamente? Para la gente que nos está escuchando en otros países, cuando se elimina el subsidio de la gasolina en Ecuador, ¿cómo los afecta a ustedes directamente? ¿Por qué han salido a la calle? Porque el pueblo se afecta, porque sube todo. No tenemos, como decir, no tenemos acceso tal vez a la educación, porque el Fondo Monetario Internacional ya nos prohíbe y quiere que nosotros siempre vivamos en la ignorancia. Mientras más ignorantes seamos, ellos se van a hacer más ricos y nosotros empleados de los yanquis. Aquí hay muchísima gente, y Dania, realmente como todos quieren hablar, el tiempo nos apremia. Hemos tratado de tener las voces más diversas que hemos tenido, como decíamos, hay estudiantes también. ¿Usted viene de allá atrás? ¿Usted viene de atrás? ¿Qué pasa sí, atrás? Señores, quiero denunciar públicamente ante los medios internacionales la represión, la persecución que está realizando este gobierno. Cuéntenos exactamente, yo lo veo que usted viene acá, ¿qué está pasando atrás? Estábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a la resistencia de manera pacífica en las afueras de la Asamblea. Mire, yo le digo una cosa, el gobierno dice que dialoga con ustedes si paran la violencia. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué pasa? Le decimos ¿Ustedes no son violentos? Alto. ¿Ustedes no son al gobierno que antes de negociar piense en las medidas que está aplicando. Estas medidas solamente afectan a la clase media y baja del país, es decir, a los más pobres. Estas medidas lo único que hacen es extender la brecha entre las clases sociales, y hemos visto el odio de la gente hacia las comunidades indígenas. Mil gracias, mil gracias. Es hasta ahora nuestro reporte en vivo. Hemos caminado apenas unas 5 cuadras. Vamos a tratar de adentrarnos allá porque la situación es peligrosa para los medios de comunicación, porque te voy a decir que apenas nos ven, está complicada porque ven a la prensa y no confían en la prensa. Han dicho que la prensa pues es vendida, que la prensa nacional no está mostrando lo que hay que mostrar, y nosotros pues estamos haciendo nuestro trabajo. Pienso que vamos a poder movernos de este lugar, seguir conversando con la gente, y Dania, y poder adentrarnos para poder seguir conversando con... Señor, estamos en vivo, yo estoy escuchando acá, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Le agradezco muchísimo a todos los que han estado acá, y vamos a seguir, aquí hay complicaciones para moverme, y vamos a seguir transmitiendo para ustedes más adelante, Dania, si te parece. Seguro, Andrea, seguro. Gracias por la información. Andrea apenas está llegando a Quito, como bien decía, venía de Guayaquil. Recuerden que ayer estaba entrevistando al presidente Lenín Moreno. Ayer fue herido un periodista de Teleamazonas, que le dieron con una pedrada en la cabeza. No está fácil la cosa allí. Y eso, recordemos que hoy es día feriado allí en
en el Ecuador y sin embargo la confrontación no ha parado, ha sido la constante a lo largo de todo el día, allí en ese sector donde se encuentra precisamente nuestra compañera Andrea Bernal, en los alrededores de la Asamblea Nacional. A las 6:40, hora costa este de los Estados Unidos, otro tema que nos ocupa el día de hoy. Restan 9 días para las elecciones presidenciales en Bolivia y no cesan las protestas en rechazo a la presencia de Evo Morales en la lista de candidatos. Desde el 21 de febrero de 2016 no han sido pocas las manifestaciones ciudadanas que buscan hacer respetar el resultado del referendo. Recordemos que le dijo no a la reelección del mandatario indígena, luego de que el Tribunal Constitucional lo habilitó. Las manifestaciones aumentaron. Recordemos que Evo Morales llegó al poder en el 2016 y ahora se postula para un cuarto mandato que lo tendría en el poder hasta el 2025. Está con nosotros Carlos Hugo Cordero Carrafa, él es analista político boliviano. Señor Cordero, muy buena tarde. Gracias por acompañarnos. Pues para mí, Dania, hablar con usted y hacer pues un análisis sobre acontecimientos, como usted dice, 9 días antes de las elecciones. ¿Puede influir esto de alguna manera en el desarrollo de las elecciones, las protestas que se han venido realizando? Sí, por supuesto, sí. Son una verdadera novedad en la democracia y en los procesos electorales bolivianos, es que días antes de verificarse este acto electoral se hayan realizado en el país cabildos populares, movilizaciones ciudadanas, para expresar y hacer demandas al gobierno central como un acto de protesta pacífica. Algunos de estos cabildos han propuesto ya juicio de responsabilidades para Evo Morales, desobediencia civil, pero en algo que han coincidido es en participar del proceso electoral, y a pesar de que la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera son considerados como ilegítimos, han invitado al pueblo de Bolivia a participar en las elecciones y a defender el voto en las urnas y exigir a la comunidad internacional de que los observadores estén atentos a cualquier intento de fraude por parte del gobierno de Evo Morales. Señor Cordero, digamos que al comienzo de la campaña el presidente Morales se sentía muy seguro de triunfar. Sin embargo, las últimas encuestas han ido achicando, por decirlo de alguna manera, la diferencia, al punto de haberse prohibido la publicación de muchas de ellas. ¿Esto es así? Efectivamente. Otra característica de este proceso electoral es la proliferación de empresas encuestadoras y encuestas. Todas deberían haberse inscrito, cumplir algunos requisitos en el órgano electoral. Las universidades públicas bolivianas y organizaciones de la sociedad civil cumplieron con aquel requisito, y sin embargo estas encuestas de la Universidad Mayor de San Andrés pues fueron censuradas. Sin embargo, las redes sociales han publicado las encuestas donde evidentemente las tendencias son muy desfavorables al presidente Evo Morales y Álvaro García Linera. Otras encuestas patrocinadas por el gobierno, por medios de comunicación afines al gobierno, por supuesto que le daban una victoria al presidente más holgada, pero la desconfianza ciudadana respecto a todo lo que dice y hace el gobierno. El presidente Morales, es cierto, desde el principio de su campaña hasta hace pocos días atrás,
se ha expresado de que va a ganar las elecciones de manera holgada, pero lo que dicen las encuestas es algo diametralmente opuesto. Están anunciando la realización de una segunda vuelta electoral entre Evo Morales y el señor Carlos Gisbert, que fue presidente por cerca de un año y medio, entre el 2003 y el 2005, y hoy es su segundo intento y primero de llegar a la presidencia por la vía de la popular. Ahora, señor Carrafa, el presidente Morales ¿ha perdido la confianza de los bolivianos? Es decir, además este acto de participar contrario al referéndum que él promovió y perdió. Sí, efectivamente, Idania, eso es lo que ha sucedido. El presidente Morales, cuando llegó a su primera gestión presidencial allá en el 2005, despertó la ilusión, la esperanza del pueblo boliviano de que se produzca en el sistema político pues una renovación, un cambio en la forma de hacer política, luego de 3 periodos constitucionales y de también cambios importantes en la Constitución y en la sociedad promovidos desde el gobierno, lamentablemente el gobierno del presidente Morales y de Álvaro García Linera han caído en lo mismo que criticaban, en la corrupción. En Bolivia, un importante fondo de asistencia a los indígenas y campesinos, que son los sectores sociales más empobrecidos en Bolivia, ha sido desfalcado por funcionarios del gobierno y las investigaciones no han concluido. A pesar de que ya han transcurrido más de 5 años, no hay juicios, no hay responsables, y estos hechos de corrupción son los que le han quitado al presidente Morales y a Álvaro García Linera, el vicepresidente, la imagen de popularidad. Se ha producido una brecha entre la ciudadanía y el gobierno, y a aquellas clases medias urbanas que se enamoraron del proyecto de cambio que encarnaba Evo Morales, hoy están desencantados. Los mismos que le dieron el poder hoy se lo quitarán y también se dará un cambio democrático en Bolivia. Eso es lo que dicen las encuestas y el sentimiento ciudadano. Y es lo que esperan muchos bolivianos, y usted lo ha dicho, esperar un cambio democrático. Si Evo Morales pierde las elecciones, señor Cordero, ¿entregará el poder? Esa es una pregunta que se ha hecho buena parte de la ciudadanía. Muchos no creen que el presidente Morales vaya a entregar pacíficamente los símbolos del poder, ni que se produzca la segunda vuelta electoral. En Bolivia todo puede suceder, de la misma manera en que hemos preservado celosamente la democracia durante los últimos 37 años. También tenemos una historia previa de gobiernos militares, de ruptura del proceso democrático. En la actualidad, si bien existe ese temor, también está la voluntad ciudadana de preservar las instituciones democráticas y de hacer prevalecer los resultados de las urnas. Es por eso que los ciudadanos, a través de este cabildo, a través del ejercicio del voto, esperan hacer respetar la voluntad popular. Bolivia tiene uno de los índices de participación electoral más altos de Latinoamérica. Estamos entre el 90 y el 95% de participación en los procesos electorales. Creemos que esos indicadores van a mantenerse. No solamente votan bolivianos al interior del país, sino también en 33 países. Hay una población electoral de alrededor de 350.000 bolivianos residentes en el exterior, y los ojos de Europa, de América Latina, están puestos sobre Bolivia, porque Bolivia se constituye en el último eslabón de los populismos
de estos gobiernos de izquierda que gobernaron América Latina, pero que la han sumido en estas profundas crisis. Estamos viendo lo que ocurre en el Ecuador. No es responsabilidad del presidente Lenín Moreno, sino de las políticas erradas previas de presidentes que están fuera del poder y cuyas mal manejo del aparato estatal o altamente ideologizado es lo que está produciendo estas nuevas crisis. Claro. Es el caso de Venezuela, es el caso del Ecuador. Exactamente, así es. Y usted lo ha dicho, el foco, el centro, los ojos de la comunidad internacional están en Bolivia y en ese proceso electoral. Señor Cordero, le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias por acompañarnos. Pues un saludo cordial y desde Bolivia pues trataremos de contribuir a la preservación de la democracia y de ser parte de estas instituciones que ya son parte de la identidad latinoamericana. Así es. Buena tarde para usted. Rápidamente, vamos nosotros al corte. Ya regresamos con La Tarde. Llegamos al final de la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, también en Instagram, nuestra página web, el canal de YouTube. Son plataformas para encontrarnos. Les espero la próxima semana para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos y buen fin de semana.